mejor para él. Aunque él no traía la palabra de Dios, gracias a Dios que no lo pasaba por aquí. Le agradezco mucho eso, porque eso es una cosa importante. Ok. Pues doña Luz, entonces muchas gracias y continuamos. Seguimos aquí con parte del equipo que está haciendo posible esta grabación, esta recuperación de datos importantes acerca de la trayectoria del pastor Pedro Zorrilla. Pastor, felicidades, estamos aquí en el Espino Profundo, por donde transitaba nuestro pastor. Desde aquí le decimos felicidades, pastor. Felicidades, Pedro Zorrilla, el pastor bueno de la Ceiba, que llegó a la Ceiba a hacer el bien. Felicidades. Para mí es un gran honor estar aquí en el Espino, donde mi pastor Pedro Zorrilla Mori fue quien pasó por aquí y dejó la semilla de su palabra. Ya tenemos testimonio de unas cuantas personas que nos ha dicho que el pastor estuvo por otro lado. Dios te bendiga, Pedro Zorrilla. Continuamos. Señores, continuamos con lo que es la trayectoria de nuestro pastor Pedro Zorrilla Mori, siguiendo la trayectoria de cerquita de nuestro pastor. Esto que ustedes ven aquí era el río que muchas veces le trancaba la jugada al pastor. Cuando él venía de Vitalegre, estamos en el Espino, este es el río del Espino, miren, es el camino que traía al pastor desde Vitalegre acá al Espino, para él pasar para la Ceiba. Este río muchas veces le trancaba la jugada del pastor. Cuando él venía de Vitalegre, el río estaba muy lleno, full de agua, y el pastor no le costaba más de otra que devolverse al Espino, dar un culto y volver para allá. Pero muchas veces él venía de la Ceiba en la noche, el río estaba también muy lleno, no le costaba más que devolverse y amanecer en la Ceiba. Continuamos. Estamos parados, era la entrada a la sinagoga, la cual con mucho esmero y con mucho empeño realizó el pastor Pedro Zorrilla junto a los pocos hermanos que tenía. Vamos a mostrarles para que ustedes vean una de las primeras iglesias de Dios de la Ceiba. Vamos a bajar. Aquí justamente donde yo estoy parado era el cuerpo de esta iglesia, Iglesia de Dios de la Ceiba. Si pueden observar más acá, todavía queda algo de esta iglesia, es el piso con el Señor, y acá era la Iglesia de Dios de la Ceiba. Continuamos. Seguimos con lo que es la trayectoria de nuestro pastor Pedro Zorrilla, y ya como hemos podido ver su trayectoria desde Vistalegre, por donde cruzaba, cómo cruzaba, ya llega lo que es la Ceiba del Salado. En esta ocasión nos encontramos en la casa de Dulce, cariñosamente como le conocemos. Dulce, cuando Pedro llegó aquí, ¿cuántos hermanos o cuántas personas ya eran cristianas? Ninguno. Ninguno. O sea que él comenzó desde cero haciendo la obra. Sí, señor. En los primeros años, el primer año, ¿cuántas familias se convirtieron? Mira, como al año, diría yo, se convirtió la familia de los Evan. Sí. Una familia como de 7 o 8 personas. O sea que Pedro duró aproximadamente 6 o 7 meses, como le dicen por ahí, cantando solo y predicando solo, sembrando la semilla. Sí, señor, y dando culto aquí. Ya iba a una casa, ya iba a otra, pero yo no estaba arrepentida todavía con eso, ¿sabes? Él andaba aquí dando su culto y cosas, y alquiló esa casa de ahí donde se llama Luis Gavina, ese hombre. Ahí él alquiló y comenzó a predicar, bueno, y ahí fue que yo me arrepentí. Dios, Dulce, y después de esa familia, entonces la familia Soler es la segunda familia en convertirse. Sí, señor. ¿Y se convirtieron todos o por parte? Bueno, me convertí yo, la primera, después Modesto, después Tete, después Vitica, después Julio. Wow, qué bendición. Sí, sí. Dulce, Pedro, ¿cuántos años o cuántos meses duró viajando y en qué viajaba de Vistalegre a la Ceiba? Bueno, él duró mucho porque él tenía eso ahí alquilado, pero él no dormía ahí. Él se iba allá a Vistalegre y volvía. Por lo menos duraría como algún año en eso. ¿En qué él viajaba en ese entonces? Bueno, tenía una pobre mula. Que esa mula, cuando a ella le parecía, ella caminaba bien.
Entonces que él le decía que era una mundana, porque cuando ella decía no voy a caminar, aquí en este patio, lo oías tú que le daban hasta las 11 de la noche. Él queriendo arrancar. Él queriendo que caminara y ella para atrás y para atrás y para atrás y él nada más decía O sea, una tan mundana. Dulce que Pedro duraba hasta 1 y 2 horas después del culto para poder arrancar. Sí, bregando con la mula. Sí, sí. Bueno, eso es lo que es la trayectoria. Dulce, ¿y Pedro tenía algún lugar fijo antes de alquilar la casa, de dar culto, o él solamente iba casa por casa? Sí, él iba casa por casa. Cuando fue fijo fue cuando él alquiló. Y ahí comenzó a predicar y a congregarse ahí. Sí, sí. Bueno. Y cuando yo me arrepentí, ya ellos tenían eso ahí alquilado, pero venían semanal, hasta 2 veces a la semana. Y entonces eso yo me arrepentí. Y vinieron esa noche, vinieron la esposa y Aribia, la hija, que estaba una muchachita pequeña. Bueno, y ahí me convertí yo. Que Lolinda le ayudaba también en el ministerio. Sí, sí. Fue también una mujer esforzada. Él comenzó solo, pero de ahí vino con su mujer y eso era todo el tiempo ellos dos poner esos potreros de aquí para allá y allá para acá, Lola, sí. Dulce, entendemos cuando Pedro llegó aquí, él no conocía esta zona, sino fue una visión que Dios le dio de unos repollos y él la siguió y le condujo a la Ceiba del Salado. Así mismo fue. Él cuando llegó aquí se puso y me explicó a nosotros en la forma de que el Señor le había mostrado este lugar y él dijo, bueno Señor, yo voy para allá en tu nombre. Y por eso llegó solo, porque él llegó solo cantando, como le decían, cantar solo. Pero ya no. No, ya no. Ya Qué no. bueno. En esta ocasión, ¿qué usted le dice a Pedro que va a ver estas grabaciones? ¿Qué usted le desea a él como persona? Bueno, yo le deseo que al él oír esto, pues le sirva de alegría y de estímulo, que lo que él hizo no fue en vano, sino que Dios lo respaldó todo el tiempo y lo respaldará, y Dios lo bendecirá y lo ayudará a que todas esas cosas lo ayuden a él a sentirse bien. Amén. Esas fueron las palabras de Dulce, muchas gracias. Continuamos. Bien, seguimos con la trayectoria de nuestro hermano Pedro Zorrilla y cómo Dios le reveló y cómo llegó a la Ceiba. En esta ocasión nos encontramos aquí con nuestra hermana Gracita de Montilla, que fue también una de las principales familias que aceptó a Cristo durante la llegada de Pedro a la Ceiba del Salado. ¿Qué usted en esta ocasión, usted que tiene más de 40 años, 43, 45 años aproximadamente, conociendo y viendo la trayectoria de nuestro pastor junto a su esposa Lolinda, que hoy en paz descansa, se fue adelante, ¿qué usted le desea a Pedro? ¿Qué usted le dice en esta noche? Bueno, yo le doy la gracia a Dios porque él fue un pastor bueno conmigo, fue mi segundo padre terrenal, y le agradezco mucho porque después de Dios, de él y él, yo tuve la salvación, porque él fue el que me doctrinó y me enseñó la palabra de Dios directamente, la aprendí allá, y le doy la gracia al Señor, que siempre no lo pienso, que lo que yo aprendí, lo aprendí allá. Amo mi iglesia, yo la amo. No voy a siendo parte de esta iglesia. Sí, yo amo mi iglesia, yo la amo porque esa es mi iglesia natal, ahí fue que yo nací. Ahí fue que yo nací en el Señor, gloria a Dios. Le doy la gracia al Señor, que ahí aprendí el temor de la palabra de Dios, de servirle a Dios, el temor a Dios, conocerle y aceptarle hasta el día de hoy. No me ha pesado hasta el día de hoy, y le seré fiel en el nombre de Jesús hasta la muerte, hasta que Cristo venga. Sí, gracias, Gracita, por esta entrevista, y muchas personas se van a sentir muy bien por esta palabra. Continuamos con la trayectoria de Pedro Zorrilla Mores. Bien, en esta ocasión nos encontramos frente a la casa de Luis Morla, donde inicialmente comenzó Pedro lo que fue el pastoral aquí en la Ceiba del Salado. Esta fue la iglesia matriz. Aquí fue donde le alquilaron a Pedro durante sus primeros años, predicando sus primeros meses el evangelio de salvación, que hoy en día se ha extendido por toda República Dominicana a pastores, evangelistas y una congregación con más de 100 miembros, Campo Blanco y demás. Continuamos con la trayectoria del pastor Pedro Zorrilla.
En esta ocasión nos encontramos con Francisca Solano, cariñosamente Nilka, que también fue una de las personas pioneras junto al pastor Zorrilla del Evangelio en la Ceiba del Salado. Nilka, buen día, ¿cómo está usted? Bien, buenos días. Qué bueno. Sabemos que usted tiene una trayectoria junto al pastor de más de 45 años sirviéndole a Cristo. Amén. Una pregunta, Nilka, durante la llegada del pastor aquí, ¿qué usted recuerda? ¿Qué usted nos puede decir de su trayectoria, cómo él se ha comportado y todo eso? Bueno, yo le puedo decir que mi pastor, cuando llegó aquí, llegó atravesando de Duyey aquí a La Ceiba, en una mulita, vendiendo café, vendiendo tela, vendía, y alquilaba ahí en este lado y se iba a vender su mercancía. Y mi pastor siempre andaba detrás de su miembro, Predicando. orando, y si estaban enfermos. Él nunca, bueno, todavía, no hace mucho que él dejó de andar detrás de su miembro. Donde quiera que salía, que un miembro enfermo, o que se convertía en un nuevo creyente, a llevarle el alimento, a orar con él. Qué hermoso saber la trayectoria de nuestro hermano Pedro. Nilka, en esta ocasión, ¿qué usted le dice a nuestro hermano Pedro que está mirando este video? Yo le daría un saludo en el amor de Cristo, y que le amo mucho, y que le agradezco mucho su sana doctrina que él trajo a esta iglesia. Gracias, esas fueron las palabras de nuestra hermana Nilka. Y pastor, que Dios le bendiga, y continuamos trayendo esta trayectoria de nuestro hermano Pedro Zorrilla Mori. Continuamos. Amén. Buenas noches, mi pastor Pedro Zorrilla, agradeciéndole con mis palabras, ¿verdad? Siendo mi padre en la fe, donde me instruyó en la palabra, donde trabajé con usted a gusto, arduamente, donde luchamos juntos, y por eso en esta noche, ¿verdad? Pues le doy gracias a Dios por haberlo tenido, y gracias porque Dios lo ha bendecido, lo ha guardado hasta aquí, y Él lo seguirá bendiciendo. Son mis palabras de parte de María Solimán. Dios le bendiga.